Buenos días, sigamos adelante escuchando la palabra del Señor Jesús. Hoy vamos a hablar del Evangelio de San Lucas en el capítulo 3, versículo 1. Juan el Bautista prepara el camino del Señor. Vemos cómo hoy Cristo nos invita a prepararnos. Juan el Bautista prepara el camino del Señor. Era el año 5 del reinado del emperador Tiberio. Poncio Pilatos, gobernador de Judea. Herodes estaba a cargo de la provincia de Galilea y su hermano Filipos de Turea, de Tracodine y de Lisanoía a cargo de Alibene. Los jefes de los sacerdotes era Ananías, Caifás. Este fue el momento en que Dios dirigió la palabra a Juan, el hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Juan empezó. En el desierto. Juan empezó a predicar el bautismo por toda la región del río Jordán, diciéndoles que cambiaran su manera de vivir para que se les perdonaran sus pecados y así se cumpliera lo que estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Escuchen ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos, rellenen todas sus quebradas y aplanen todos los cerros. Los caminos con curvas serán enderezados y los ásperos serán suavizados. Entonces llegará la salvación de Dios sobre todo mortal y lo contemplarán. Decía pues a las multitudes que venían hacia él de todas partes para que los bautizara: raza de víboras, sí, raza de víboras, ¿quién les ha dicho que evitarán el castigo que se les acerca? Muestren los frutos de una sincera conversión en vez de pensar: nosotros somos hijos de Abraham. Yo les aseguro que el mismo Dios puede sacar hijos de Abraham. Ya llega la hacha a la raíz, y todo árbol que no dé frutos será cortado y echado al fuego. La gente le preguntaba: ¿qué debemos hacer? Él les contestaba: el que tenga 2 capas, que dé una al que no tiene. El que tenga de comer, que haga lo mismo, que le dé de comer al que no tiene. Vinieron también los cobradores de impuestos para que Juan los bautizara y le dijeron: Maestro, ¿qué tenemos que hacer? Respondió Juan: no cobres más de lo debido. A su vez, unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les contestó: no abusen, no gasten, no hagan denuncias falsas, ni conténtense con lo que les pagan. El pueblo estaba en duda. Todos se preguntaban interiormente si Juan no sería el Cristo, por lo que Juan les hizo estas 2 declaraciones: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, al que no soy digno ni siquiera de soltarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y el fuego. Tiene en la mano la pala para limpiar el trigo y a su vez recogerlo y después en su granero, pero la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Y con muchas otras palabras anunciaba la buena nueva al pueblo hasta que
hasta que percibió lo hizo, hasta que Herodes lo hizo encarcelar, pues Juan recitaba a Herodes, reprendía a Herodes que no le estaba lícito estar con la esposa de su hermano Felipos, y el mal que había cometido Herodes no dudó en hacer tomar preso a Juan, como quien añadió uno más de sus crímenes a todas sus fechorías. Esta es palabra del Señor Jesús. Vemos cómo el Señor Jesús en este texto bíblico del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 3, versículo 1, nos invita a prepararnos, nos invita a una entrega total, nos invita a una plena conversión. ¿Sí? Cristo nos está invitando a convertirnos, ¿sí? Por eso nos pone de ejemplo tantos ejemplos. Era el año 15 en el reinado del emperador Tiberio, y Poncio Pilatos estaba a cargo, y Poncio Pilatos estaba a cargo de Judea, y Herodes estaba a cargo de la provincia de Galilea, y su hermano Felipos estaba a cargo de 3 ciudades, ¿sí? A su cargo, ¿sí? Los sacerdotes Ananías y Caifás, ellos fueron en ese momento los que entonces Dios dirigió estas palabras a Juan el Bautista, ¿sí? Dirigió estas palabras a Juan el Bautista, y así se cumplió lo que había anunciado el Señor por boca del profeta Isaías. Escuchen ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Cristo nos invita a prepararnos. Cristo nos invita a enderezar nuestras malas fechorías, nuestras malas teorías, nuestras malas costumbres. Cristo nos invita que si robas, ya no robes, que si matas, ya no mates, que si tiene el que tenga 2 capas, decía el Bautista, el que tenga 2 capas, que le dé una a su hermano, y el que tenga comida, que le dé de comer al que no tiene. Entonces se le acercaron algunos judíos con el fin de bautizarse y le hicieron esta pregunta: Maestro, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les contestó: ustedes que son elementos del gobierno, no cobren de más. No cobren de más y no acusen a gente en falso, ¿sí? Y vemos cómo también se le arriman algunos del ejército, algunos soldados, y le preguntan: ¿y nosotros qué debemos hacer para conseguir vida eterna, maestro? Juan les contesta: obren bien y no anden abusando de la gente, ¿sí? Y consuélense con lo que les pagan, y así conseguirán vida eterna, porque ya llega la hora, ya llega la hacha a la raíz, ya llega la hora en que todas las quebradas serán rellenas, ya llega la hora en que todos los caminos que están con curvas serán enderezados, ya llega la hora en que los pozos que están en un pozo tienen que ser parejos, ya llega la hora y muestren los frutos de una sincera conversión para que logren escapar del castigo que les espera. Y vemos cómo Juan aquí nos dice: raza de víboras, raza de víboras. ¿Quién les ha dicho que podrán escapar del castigo que se les viene encima? Muestren los frutos de una sincera conversión, en vez de pensar: nosotros somos hijos de Abraham. Yo les aseguro que el mismo Dios tiene poder
para sacar hijos de Abraham. Sí, arrepiéntanse, porque todo árbol que no dé frutos será cortado de raíz y será echado al fuego de los infiernos. La gente le preguntaba: ¿qué debemos hacer? Él mismo les contestaba: el que tenga 2 capas, que le dé una a su hermano. El que tenga de comer, que le dé de comer al que no tiene. ¿Sí? El que tenga de comer, que le dé de comer al que no tiene. Lo mismo vinieron algunos cobradores de impuestos para que Juan los bautizara y le dijeron: Maestro, ¿qué tenemos que hacer? Respondió Juan: no cobres más de lo debido. A su vez, unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les contestó: no abusen de la gente, no abusen de la gente y no hagan denuncias falsas y estén contentos con su paga. No abusen de la gente ni hagan denuncias falsas y estén contentos con lo que se les paga. Vemos cómo Juan invita al gobierno, ¿sí?, a que esté contento con lo que le pagan, a que no ande abusando de la gente y a que no ande, sí, levantando denuncias falsas contra su hermano. El pueblo estaba en duda y todos se preguntaban que si Juan el Bautista no sería el Cristo. Por eso Juan les hace estas 2 declaraciones: sí, yo no soy el Cristo, viene uno delante de mí que es más poderoso que yo, al que no soy digno ni siquiera de soltarle la correa de sus sandalias, porque si yo los bautizo con agua, Él los bautizará con el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Con el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Y el fuego que tiene en la mano, tiene la pala para limpiar el trigo y a su vez, y recogerlo y depositarlo en su granero, pero la paja será quemada en el fuego de los infiernos. Qué tristeza que esa paja vengamos siendo nosotros los que nos dedicamos a veces a andar haciendo el mal. Y con muchas otras palabras anunciaba la buena nueva al pueblo hasta que Herodes lo hizo encarcelar, pues Juan le reprochaba a Herodes que no estuviera viviendo con la esposa de su hermano. Además, todo el mal que había hecho, que había cometido, Herodes decidió en tomar preso a Juan y hacer uno más de sus rapiñas. Vemos cómo Juan muere por decir la verdad, muere por anunciar lo que el Padre le había encomendado, ¿sí? Raza de víboras, muestren los frutos de una sincera conversión, muestren los frutos de un verdadero arrepentimiento para que logren escapar del castigo que se les viene encima, porque ya llega la hacha a la raíz, ya llega la hora en que todas las quebradas serán rellenas, ya llega la hora en que todos los caminos que están chuecos tienen que enderezarse, ya llega la hora en que muestren los frutos de un sincero arrepentimiento para que logren escapar del castigo que les espera. Sí, y vemos cómo el Maestro Dios, sí, dirige estas palabras al Maestro Juan. Juan, hijo de Zacarías, dirígete a este pueblo que yo te envío, ¿sí?
así se cumplió lo que estaba anunciado por boca del profeta Isaías. Escuchen ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Y vemos en este texto bíblico cómo al inicio nos presenta Cristo que cada cual debemos de cumplir con la misión que Dios nos encargó, y nos pone de ejemplo estos 4 elementos. Era el año 15, ¿sí? Era el año 15 del reinado del emperador Tiberio, de Poncio Pilatos, de Herodes y de Filipos. Cada cual desempeñaba una misión que Dios le había encargado. Entonces los jefes de los sacerdotes, Ananías y Caifás, estos fueron en el momento en que este fue el momento en que Dios dirigió la palabra a Juan, hijo de Zacarías, sí, que estaba en el desierto. Ve y preséntate. Ve, baja del desierto y empieza a bautizar con agua. Baja del desierto y empieza a anunciar el reino de los cielos, ¿sí? Vemos cómo Cristo baja a Juan. Juan empezó a predicar el bautismo por toda la región de el Jordán, diciendo que cambiaran su manera de vivir para que se les perdonaran sus pecados y así cumplir lo que estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Escucha ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor. ¿Qué es prepararte? Cambia tu manera de pensar, cambia tu forma de ser. Ya basta de tanto mal, ya basta de tanta injusticia, ya basta de tanto pecado, ya basta de tanta mentira, ya basta de tanta crueldad. Por eso vemos cómo los soldados se le arriman y le preguntan: maestro, ¿y nosotros qué debemos hacer? No abuses del puesto que te ha sido dado. No acuses a nadie falsamente y está contento con lo que el Señor te paga. Está contento con eso y así te salvarás tú y toda tu familia. Que Dios te bendiga. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, y espero haberte dejado un mensaje chiquito. Y este evangelio nos presenta, ¿sí? Preparen, raza de víboras. ¿Cómo lograrán escapar del castigo que les espera? Muestren los frutos de una sincera conversión y de un verdadero arrepentimiento, porque si no, ya llega la hacha a la raíz. Ya llega la hora en que todo árbol que no dé frutos será cortado y echado al fuego de los infiernos. Que Dios te bendiga. Gracias, hermanita. Gracias, hermanito.